Ahora con nuestro invitado, el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. Bienvenido, congresista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya pues estamos en las portadas en el mundo. Evidentemente reportan este fallo histórico del juez Richard Concepción Carhuancho. Pero no deja de ser una vergüenza para el Perú, ¿no? Una vergüenza para el país, ¿no? El presidente Kuczynski dijo esto, no lo decía a título personal, yo creo que lo decía en términos institucionales. Ahora lo vemos en todas las primeras páginas del mundo, el caso del expresidente Toledo. Te decía detrás de cámaras que el fin de semana, más allá de cualquier comentario de analistas, mi mamá decía una cosa: no esperábamos esto de este hombre. Y creo que es estupor, indignación, malestar, por lo que significó el gobierno del expresidente Toledo en su momento, precisamente frente a la corrupción, y la corrupción del poder político en general del gobierno fujimorista. Lo que se esperaba era una cosa completamente distinta. Ahora este escándalo de corrupción, este mega escándalo de corrupción Odebrecht, que es un tema continental, y vemos lo que pasa en Panamá, Colombia, ejemplo, con el presidente sí, Santos. ¿no? Pero ¿qué va a hacer el Ejecutivo, el gobierno del Perú, para deslindar? A ver, el gobierno lo que tiene que hacer es dar todas las facilidades para que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo. Correcto. Ese es el trabajo del Ejecutivo, y nada más. El Ejecutivo no puede interferir en lo más mínimo en lo que pueda significar el razonamiento, las decisiones que tome el Ministerio Público Congreso, o el Poder Judicial. Ya se ha superado este impasse, el Congreso mantiene un impasse por, yo creo, un vacío constitucional que tenemos que corregir, que es cuáles son los límites de la función de investigación del Congreso de la República que colisionan con la facultad de investigación del Ministerio Público. Por lo tanto, no tendríamos que esperar que se espere, digamos, en la comisión, que el Poder Judicial, que las instancias judiciales vayan a rendir cuentas. La Comisión de Constitución del Congreso ya hizo un informe diciendo que el Ministerio Público está faltando a la facultad constitucional del Congreso de investigar, y de que en este caso el juez venga, el fiscal venga al Congreso a explicar qué es lo que está haciendo. Lo que el Congreso no puede hacer es interferir en las investigaciones del Ministerio Público. El titular de la acción penal, las investigaciones las tiene que desarrollar el Ministerio Público. En consecuencia, tenemos que ser respetuosos de esa parte. Ahora, es un poco también una guerra de egos y de poder, porque la verdad es que lo que va a terminar haciendo, porque la verdad es que lo que va a terminar haciendo es que lo que estamos peleando es para que venga el fiscal a sentarse al Congreso y diga: ¿saben qué? Ya estoy aquí, pero no les puedo decir nada. Ah, excelente, le damos la mano, váyase usted a seguir haciendo su trabajo. El poder de esta guerra de egos, como usted señala, usted mismo lo ha señalado, no le hace bien a nadie, al contrario. Creo que no le hace bien ni al Congreso, ni al Ministerio Público, ni al país, que mira que en lugar de que las autoridades, quienes hemos sido elegidos por el pueblo y quienes cumplen una función jurisdiccional, se pongan de acuerdo y se ayuden mutuamente, yo creo que todo este huaico político que hay en el país, creo que también genera mucho nerviosismo de muchas partes y a veces algunos afanes inapropiados, ¿no? Perfecto. Y estos huaicos que usted señalaba, no hay que tomarlo pues a la ligera, porque imagínese lo que vive el país en este momento por el tema de inundaciones y de huaicos, ¿no? Y es una pena, porque el tema de la corrupción sigue haciéndonos daños, ¿no? La imagen del Perú, con lo del señor Toledo. ¿Cuál debe ser el papel de la justicia? ¿Está dando claro mensajes ahora? Yo te diría, a ver, a veces se releva un poco en la prensa. La corrupción ha sido una constante en la historia republicana del Perú. O sea, cuando González Prada hablaba de que donde se ponía el dedo saltaba la pus, era finales de 1800. Y la corrupción era precisamente una de las cosas que caracterizaba la historia de ese momento. Y luego ha pasado a lo largo de los gobiernos militares y terminó ocurriendo con el gobierno de Fujimori. Y cuando tuvimos la esperanza de que un gobierno como el de Alejandro Toledo nos diera ejemplos de gestión distinta, termina ocurriendo lo que ocurre. Tenemos que tomar, yo creo que la gran oportunidad del presidente Kuczynski es de tomar esto como un reto para el país, para la democracia, y tomar medidas que signifiquen... El Ejecutivo ha sido claro en señalar, medidas históricas. Nosotros hemos propuesto desde el Congreso, por ejemplo, la declaratoria de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eso está en la agenda del Congreso. Tenemos que aprobar la imprescriptibilidad. Ahora, necesitamos una reforma política que sea un paquete de reformas políticas. Yo he propuesto la bicameralidad del Congreso. Ese es solo un componente, y ese es un tema de la bicameralidad de las varias cosas que necesitamos. Claro que sí. Estábamos hablando de la bicameralidad. De la bicameralidad también, no, pero su conclusión final respecto de, me decía usted cuál debe ser el rol del Ejecutivo en este caso de la investigación de Odebrecht. Bueno, lo que decíamos, el Ejecutivo tiene que facilitar todas las acciones de investigación, y la justicia igual para todos. La investigación de Odebrecht, como en el caso de Brasil y en otros países, hemos visto Colombia o el caso de Panamá, compromete
compromete a varios gobiernos, no solamente al gobierno del señor Toledo, compromete del gobierno de Fujimori, Tanto Toledo, entra García. Así es que yo lo que creo es que hay que darle las facilidades al Ministerio Público, al Poder Judicial, garantizar su independencia absoluta y las facilidades de investigación que necesita para que investigue todo lo que tenga que investigar. Perfecto. Y también, naturalmente, esto va a incluir a los funcionarios que formaron parte del Bueno, gobierno. desde el presidente Kuczynski y quien sea, que han sido además ministros durante el gobierno del señor Toledo, el presidente ha dicho que él va a dar todas las facilidades para que las investigaciones se realicen y yo estoy seguro que el presidente Kuczynski es el primero en dar el ejemplo. Tendrá que ser así, ¿no? Queremos Como ver eso, corresponde, evidentemente, de como nuestro corresponde. presidente. Nadie duda de su honorabilidad o la honestidad del Perfecto. presidente. Y de hecho, para el 27 hay una citación, él será interrogado, entiendo, ¿no? Bueno, el fiscal siempre tiene el derecho de ir a conversar con el presidente y a preguntarle lo que él Y la quiera preguntarle. disposición es... La disposición es la mejor disposición para responder cualquier pregunta. Interrogante. Así es. Congresista, en el mes de enero presentó usted este proyecto de ley hacia la bicameralidad para Así que en es. nuestro país retornemos a la bicameralidad. ¿En qué consiste ese planteamiento? Si me permites primero una idea general. El país desde inicios del 2000 ha vivido una serie de reformas económicas, sin embargo no hemos tenido reformas políticas de acompañamiento. Las reformas políticas significa básicamente cómo hacemos para modernizar el país. Para mejorar, son algunos frentes, ¿no? Para mejorar el sistema de justicia y del Consejo Nacional de la Magistratura, para mejorar la burocracia, es decir, los funcionarios, el servicio de los funcionarios públicos que tiene el país, el sistema de partidos políticos y el Parlamento mismo. De esos 4 frentes, la bicameralidad influye en uno de estos aspectos, que es cómo vamos mejorando el Parlamento. Algo sobre lo cual existe mucha crítica pública. La gente siempre dice, ¿por qué tenemos el Parlamento que tenemos? Muy bien, ¿qué hacemos para mejorar el Parlamento? Una de las cosas es cómo generamos mejor calidad legislativa, mejor calidad de leyes. Por eso nosotros proponemos tener una bicameralidad. ¿Qué es la bicameralidad? Porque la gente siempre va a decir, bueno, seguro que quieren tener más senadores para que haya más oficinas, más gastos. Eso es falso. Hemos diseñado una bicameralidad en donde los senadores que proponemos sean 30, 15 elegidos por una lista única nacional y 15 representantes de las regiones, primero no ganen un sueldo, sino una dieta, es decir, se les pagaría efectivamente por cada sesión. Segundo, no sería una cámara como un eco. Perdón, ese monto se establecería, ¿no? Se establece No se ha en su puesto momento, todavía. se establece en su momento en el reglamento. Eso es un tema reglamentario, no se necesita establecerlo ahora. Pero la otra cosa es que los senadores tienen que tener requisitos especiales. No puede ser que cualquier persona con un DNI se postule para ser senador. No. Tienen que tener, como en el caso de los jueces supremos, 15 años de ejercicio profesional, alguna profesión, haber terminado alguna carrera profesional, la que sea, 15 años de ejercicio y ser intachables en su vida profesional, ética y moralmente. En su hoja de vida. En su hoja de vida. Entonces necesitamos gente de altísimo nivel. Lo que queremos es promover que la gente, los profesionales, los mejores profesionales del país, la gente más honorable del país, sienta una vocación por también tomar las riendas políticas Entonces, del país. 30 senadores conformarían esta bicameralidad, ¿no es Así es. cierto? En nuestro país no se- tendrían un sueldo. No se generaría ningún ¿Cómo gasto funcionarían los adicional. asesores, por ejemplo? Miren, en el Parlamento se estima que hay probablemente 4.000 trabajadores. Se puede destinar parte de estos trabajadores del servicio parlamentario a hacer una asesoría de la Cámara de Senadores y no habría necesidad de contratar una persona más. O sea, ese no es el problema. El problema de fondo no es un sol más, el problema de fondo no es si se gasta un poco que más se o tiene la idea trabajadores congresista que o si se estas dos necesitan cámaras- más computadoras. Ese no es. Recursos hay en el Parlamento. Solamente es una cuestión de reorganizar esos recursos y Ya no habría, por destinarlos ejemplo, de una mejor mesa manera. o, perdón, una oficina de asesores por congresista o por senador. ¿Usted plantearía un cambio? Esa es otra reforma. Esa es otra reforma. En este momento, en la Comisión de Constitución hay un grupo de trabajo que está discutiendo la reforma también del reglamento del Congreso. Y esta sería una buena oportunidad para que ese grupo de trabajo también haga sus modificaciones y mejore la organización del Parlamento. Por ejemplo, el congresista de Belaúnde ha propuesto que haya una sola oficina que haga todos los estudios económicos de los grupos, de las iniciativas legislativas. A mí me parece estupendo. Esto Es funcionaría parte a de las nivel de recomendaciones bancada. de transparencia, además. Como una oficina del Parlamento. Perfecto. Para todas las bancadas en general. Correcto. De esa manera Estaría evitamos que conformada muchas de las por- asesorías que se tienen en cada parlamentario se haga por una oficina centralizada. Correcto. Entonces, en esta bicameralidad, esos 30 senadores probablemente funcionaría así también, con un Exacto, equipo con de un solo asesores equipo
de asesores, eso es parte ya de otro, yo no entro en ese detalle, en esta parte, pero eso es parte de lo que se puede reorganizar en el Parlamento. Se puede replantear. Pero lo importante, María Jesús, es que, ¿por qué queremos tener una Cámara de Senadores? Primero, porque queremos darle al país mejor calidad de leyes y queremos tener gente de altísima formación política, técnica y legal que vaya a esta Cámara para hacer una mejor revisión de las leyes. Segundo, no sería una Cámara como un ECO, que revisaría todos los proyectos de ley. Sería una Cámara que seleccionaría qué temas de interés nacional que generan mayor... Por ejemplo, si ya la tuviéramos, estarían aquí. Las discusiones que tienen que ver sobre el aborto, la legalización de la marihuana, la unión civil, todos los temas que tengan algún elemento de mayor relevancia política. Puede ser visto, pero también los nombramientos para los cargos públicos, para el Banco Central de Reserva, para el Consejo Nacional de la Magistratura, y en fin, el Defensor del Pueblo. ¿Tendrían la carne y el hueso? Ahí entrarían, no, es que lo que pasa es que las iniciativas legislativas nacen en la Cámara de Diputados. Las iniciativas de leyes nacen en la primera Cámara y se discuten en la primera Cámara. Entonces, se dividen funciones. Tendrían funciones diferentes, ¿no? Completamente diferenciadas. Y una dieta por sesión. Y una dieta por sesión. Es lo que nosotros proponemos. Lo que también hay que aceptar es lo siguiente. Mi objetivo es motivar este debate. Hemos planteado como bancada esta iniciativa que yo la he desarrollado, pero es una iniciativa de la bancada. Pero al final, cada bancada va a proponer también sus propias modificaciones. ¿Han recogido ya ustedes a ver cómo han habido varios buenos comentarios, ¿no? La congresista Patricia Donaire se ha pronunciado a favor de la bicameralidad, la misma congresista Salgado, la presidenta del Congreso, el señor Kenji Fujimori también ha hecho comentarios en este sentido, más allá de tener probablemente Miguel algunas... Torres nos dijo que lo estaba todavía analizando y pensando desde el punto de vista personal. Yo estoy seguro que cada uno puede tener sus apreciaciones personales, pero ellos como bancada, líderes importantes de ese grupo parlamentario, se han pronunciado a favor de esta iniciativa. No significa que la van a aprobar tal cual. Yo creo que cada uno tiene que hacer sus propuestas, las discutiremos y estoy seguro que lo que saldrá al final será algo bastante mejor. Y a nivel de su bancada, ¿están a favor la mayoría de los integrantes de la bancada de todos. Esta ha sido una propuesta discutida en la bancada y aprobada por unanimidad. ¿Tema de campaña, si no me equivoco? Fue además una propuesta de campaña del presidente Kuczynski, con lo cual estamos honrando la palabra. Perfecto. Bien, bueno, entonces vamos a ver hacia marzo, me parece que se está la idea es que en marzo se debata en la Comisión de Constitución, eso depende del congresista Torres para poder ponerlo en agenda y que en abril tener una discusión en el Pleno, ¿no? Sería saludable porque imagínense, en las próximas elecciones ya el electorado de nuestro país, ahora que vemos tantos problemas, el tema, por ejemplo, del Congreso, el tema del Ministerio Público, esta cuestión de ir a rendir cuentas al Parlamento y la cuestión política en sí, política que vaya de la mano de necesitamos reformas políticas, necesitamos reformas políticas, reformas con estos aspectos que te he dicho, entre otras, por ejemplo, la del sistema judicial. Tenemos otro grupo y la reforma electoral, tenemos un grupo de trabajo, yo también tengo iniciativas en ese sentido que hemos propuesto, lo estamos trabajando precisamente con la congresista Donaire que preside este grupo y estamos avanzando. Y el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una propuesta de código electoral, con lo cual unimos 17 leyes y 14 reglamentos. Imagínate la dispersión electoral que hay en este momento. Necesitamos una sola ley para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el último proceso electoral, ¿no? Entonces, que haya un poco más de orden y que haya previsibilidad, que todos sepamos que hay una sola ley que regula toda la parte electoral. La idea central congresista es que esa bicameralidad mejore leyes y disminuya gastos. La idea es que haya una reforma parlamentaria, que la bicameralidad ayude a mejorar la calidad de las leyes, pero que por otro lado haya una reforma política también desde los partidos políticos para poder tener mejores congresistas. Son varias cosas que tienen que funcionar de la mano. De la mano. Muy bien, entonces veremos en marzo el primer debate en la Comisión de Constitución probablemente. Esperemos que sea así. Y hacia abril, mayo, el debate ya a nivel del Pleno del Congreso, ¿no? Así es. Bien, el congresista Gilbert Violeta, congresista de Peruanos por el Cambio, estuvo con nosotros hablándonos de diversos temas, en la coyuntura política, por supuesto, pero además su proyecto de ley a nivel representando a su bancada para la bicameralidad. Son las 10:59. Un corte.